nosotros nuestro compañero y colaborador Adrián Ramírez López para hablar sobre los servicios periciales y revolución de las conciencias como necesidad de resarcir la deuda con sobrevivientes de tortura. Esta es la parte 6 de esta sección y como tema internacional, no es una carga, es mi hermana contra los antidemocráticos gastos militares. No, en nuestro nombre te damos la bienvenida, Adrián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Aníbal, amigos de Contralínea, y gracias al apoyo de todos los que hacen posible esta transmisión en los controles. Y bueno, hoy tenemos dos temas, uno de orden nacional y otro de orden internacional, y además una serie de informaciones que no debemos dejar de pasar por alto y hay que fijar posición. Eh, Me parece que un poco tomando en cuenta lo que estamos viviendo el día de hoy y enlazado con lo que el programa ha tenido en Contralínea hoy, hay que mencionar pues que nos encontramos ante una serie de situaciones en las que los aires de guerra, la violencia, la militarización, el gasto se encamina cada vez más a generarnos un reto como humanidad y sobre todo a tomar muy en cuenta la vigencia que tiene este, este importante tema, que esta imagen recuerda a este niño allá en Nagasaki que lleva a su niño, a su hermano muerto, y que dice, no es una carga, es mi hermano, porque le dicen que deje su carga pues para que pueda descansar, y él está esperando que cremen el cuerpo de su hermanito. Y entonces aquí nosotros decimos que no son una carga las personas, no la persona, nuestras hermanas, estas personas hermanas en cualquier parte del mundo que hoy están viviendo los estragos de la violencia, no pueden ser indiferentes a nosotros. Y hay que reforzar de manera importantísimo todo lo que se pueda hacer para lograr el proceso de pacificación, que no es solamente este de hacer llamados a la paz y simplemente tener una actitud expectante o implorante, sino debe de ser una acción militante, constante y concreta. Y desde aquí creo que hay que felicitar esta cumbre que se llevó allá en Colombia con el grupo de la Haya, que una de las acciones principales es buscar el embargo de armas y reforzar las acciones contra el genocidio allá en Palestina. Este es un elemento importante que pone un ejemplo también al mundo y que debe llamar a nuestra Cancillería a que redoble los esfuerzos eh, en aras de mantener nuestro principio constitucional de la no intervención, de la resolución de las diferencias por las vías pacíficas, pero también de la obligación que tiene el gobierno de México ante la Convención contra el Genocidio, y por lo tanto le obliga a actuar de manera interponiendo el máximo de los esfuerzos para lograr la paz allá en Palestina. Y eso es muy importante. Creo que debemos de voltear a ver cómo va ese avance de este grupo allá en La Haya, del grupo de La Haya en Colombia, y que está trabajando de manera muy importante para eso. Eh, Enlazando también un poco que hoy es día 18 de julio y es el Día Internacional en homenaje a Mandela. Hay que recordar que Mandela mencionaba que el apartheid en la Palestina ocupada era todavía más grave y que no podíamos estar felices en tanto Palestina no quedaba liberada, y que ese ente sionista dejara de expoliar y de someter al pueblo palestino. En ese sentido, estamos ahí trabajando fuerte para que esta situación pueda modificarse. Y hay un tema que vale la pena que mencionemos, Aníbal, y es estudiando o reflexionando por qué este agudizamiento de las medidas
en contra de los migrantes y sobre todo los migrantes de origen de la América, esta América llamada Latina, y creo que estamos encontrando cuál es la razón principal, porque Estados Unidos se prepara para entrar nuevamente en una guerra y, como siempre, trata de él no poner a los muertos, sino que otros peleen sus guerras y otros sean los que luchen. Y empezamos a notar, porque ya nos van llegando las noticias de diferentes familiares de diferentes países, donde van denunciando que hoy el chantaje, el ofrecimiento que hace Estados Unidos es ofrecerle a la migración, a los que están en Estados Unidos, que se enrolen en el servicio militar, que se preparen para estar en la Armada y con ello engrosar las filas del reclutamiento, que aparentemente no se trata de un reclutamiento forzado, pero sí es un chantaje, es un reclutamiento forzado porque les cierran las opciones de trabajo, les cierran las opciones de estar legalmente en Estados Unidos y entonces les ofrecen como alternativa enrolarse en este proceso. No podemos dejar de lado también que en este planteamiento de que las personas no son una carga, son nuestros hermanos, es importante también mencionar que debemos de pronunciarnos porque el 5% del Producto Interno Bruto de los países se ha destinado a la cooperación para el desarrollo y no como se hace que el 0,7% se pretende destinar al cooperación para el desarrollo. Creo que si se logra equilibrar un poco más la cooperación para el desarrollo y de alguna medida la expoliación que hacen los países para sacar los recursos de ese llamado sur global, pueda mejorar si se logra que el 0,7% sea para el gasto militar y el 5% para la cooperación para el desarrollo. También hay que pronunciarnos en contra de que se contraten mercenarios, se contraten personas para ir a luchar las guerras sobre las banderas de otros países, como está pasando hoy en Ucrania, y que ya se ha dado cuenta de los primeros mexicanos que han caído ahí muertos, varios de ellos vinculados a Genaro García Luna en esa agencia federal de investigación, la AFI, que al quedar fuera del trabajo se contrataron en Estados Unidos para ir como mercenarios, como también hemos visto grupos de mercenarios colombianos y de otras nacionalidades allá en Ucrania. Creo que debe de cambiarse este modelo de contratistas, de ejércitos privados y de agencias de empresas que legalizan la acción de los mercenarios para hacer las guerras en los diferentes países. Y como vemos en Ucrania, insistimos, no es una guerra de Ucrania y Rusia, sino es la OTAN enfrentándose a, a Rusia en el interés de acabar con los mercados en Europa, y esto genera una situación bastante compleja. Creo que también debemos pronunciarnos porque no haya el servicio militar obligatorio, sino que el servicio militar sea opcional, que haya objetores de conciencia y se permita esta objeción de conciencia, y que la decisión para ir a la guerra o para destinar el presupuesto hacia el gasto militar no pase simplemente por los políticos, sino sean actos que pasen por una consulta popular, una consulta mayoritaria, porque a ningún gobierno se le ha dado el mandato para que tome la decisión de preparar a su pueblo para la guerra y de utilizar a sus jóvenes para llevarlos a la guerra. Quisiéramos ver que todos los políticos que determinan la guerra, el reclutamiento, manden a sus hijos, ellos vayan al frente hacia la guerra, porque es muy fácil mandar al pueblo pobre a que lo asesinen, a que lo aniquilen en aras de los intereses del lobby, del complejo militar industrial, y estamos viendo cómo ahora Estados Unidos obliga
a los países para que le compren armas para destinarlas para Ucrania y los países están también desviando su gasto para llevarlo a la situación de la guerra. Este es un punto muy importante y no podríamos dejarlo pasar. Y en este recuerdo de Mandela, hay que hablar de él no solamente por su contribución a la paz, sino esa paz militante, esa paz que tiene un concepto de lucha, de orientación de clase y de justicia, y no esa paz en abstracto que se llama así en los medios de comunicación. Y con esto pasaríamos al segundo punto que nos queda poco tiempo, pero hay que abordar, que es nuestro sexto capítulo en relación a la situación de la tortura y la impunidad, Aníbal. Bueno, solamente para redondear esta parte, esta reunión que tuvo el grupo de La Haya allá en Colombia entre el 16 y 17, si no estoy mal, Francesca Albanese también mencionó, la voy a citar textualmente: les imploro que conviertan ese compromiso en acciones concretas. No son actos de simpatía ni de caridad, son obligaciones internacionales, y esto en el sentido de la exhortación que hizo también para cortar todo vínculo diplomático, militar, comercial con el Estado de Israel. No es menor, y tampoco es menor que en este grupo de La Haya estén implicados dentro varios países de América Latina: Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras también, más de 30 países que están como invitados y que asisten con delegados, y países también como Malasia, como Namibia, como Senegal y Sudáfrica, para darle la dimensión internacional que también tiene. Y el día de hoy en la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional también se mencionó a una empresa mexicana, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, esa es una respuesta que tendría que dar la misma empresa, de ser cierto de lo que se mencionó también allá en el grupo de La Haya. Así que reiterar solamente esa parte, Adrián, y volvemos contigo para esta otra parte 6 de todo lo que nos has venido explicando desde hace más de 5 semanas, en donde hablamos sobre la necesidad de resarcir la deuda con los sobrevivientes de tortura. Bien, Aníbal, hoy toca hablar concretamente de los servicios periciales, del el saber de las ciencias de la salud y la práctica de las ciencias de la salud, y congruentes con el planteamiento que han hecho de que debe haber una revolución de las conciencias, debe de replantearse totalmente el saber y la práctica de las ciencias de la salud y las ciencias penales aplicadas a evitar la situación de la tortura. Ahí en este recuento que estamos haciendo, hay que señalar que es el Consejo de la Judicatura Federal quien ha disminuido de manera muy importante el número de peritos que se encargan de atender el, el protocolo de Estambul, que es este procedimiento especializado para investigar la tortura, y esto hace que miles de personas queden sin acceso a esta posibilidad pericial, y lo peor de eso es que los tiempos se postergan y entonces muchos de los presos renuncian a la aplicación del protocolo de Estambul por la dilación que existe entre 2 y 3 años para la realización del dictamen. Por la complejidad que representa el protocolo de Estambul y porque hay que ir a centros federales, hay que ir a lugares donde no es tan fácil el acceso, los costos de los servicios periciales a nivel independiente o privado pues son bastante, bastante caros, y eso nos genera una crisis importante. Esto debiera ser atendido por el Consejo, ya lo hemos señalado en varias oportunidades. Sin embargo, la lista de peritos auxiliares del Consejo de la Judicatura, tanto federal como de las entidades federativas, ha disminuido, y esto limita esta posibilidad. El otro elemento importantísimo que hay que señalar es que debe de modificarse las normas para el establecimiento de los exámenes de integridad física, que le pueden llamar informe médico, informe de integridad médico-psicológica, dictamen forense
de salud, en fin, certificado de salud de la persona detenida y debe de cumplirse ya con elementos de una norma técnica que permita que este dictamen sea muy claro en su elaboración y que además permita que la defensa y el inculpado que es examinado puedan de inmediato revisar y impugnarlo si no hay posibilidades. No hay que esperar hasta que se realice el protocolo de Estambul, hay que pedirle que en los certificados médicos existan signos, síntomas, haya un interrogatorio adecuado para saber eh, qué afectaciones tiene la persona antes de ver el médico que va a examinar o el psicólogo, debe de leer el expediente, cuando menos el informe policial homologado para poder darse una idea de cómo fue la detención y poder cuestionar lo que a la persona le inducen o presionan para que diga al momento de su examen. Esto tiene que darse de manera importante y debe de prepararse a los jueces de control, a los defensores públicos y ministerios públicos para que puedan cuestionar en el momento oportuno la calidad del informe de integridad física, psicológica o examen médico, como le llamen en las diferentes instituciones, para que reúna con los requisitos para lo cual fue elaborado, es decir, prevenir actos de coacción en contra de la persona al momento de la detención, garantizar la integridad física y psicológica y con ello evitar la coacción como elemento importante dentro de las investigaciones. Esto es algo de lo que tenemos que tomar muy en cuenta, Aníbal, y también es necesario, insistimos, en que se revise los planes curriculares de las carreras de Derecho y las carreras de Ciencias de la Salud, porque la carga curricular de los temas periciales es muy pequeña y la carga de los elementos para la tortura son muy escasos y entonces, además de que estas materias en las carreras son opcionales, debe de prepararse para que se pueda dar una mayor capacitación y creo que deben de estar actualizadas las fiscalías, los servicios periciales con más de 50 normas que a partir del 2014 se han venido generando para acá y que todas ellas pretenden mejorar la calidad de la investigación de la tortura, sin embargo, no tienen una aplicación efectiva y eso es algo de lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Pues hasta aquí el comentario por el día de hoy, recordar a Mandela y su lucha en prisión y tomar en cuenta que a partir del 2015 las Naciones Unidas determinaron que las reglas que son los derechos humanos de las personas privadas de su libertad llevan el nombre de Mandela por esa importante lucha y que aprendamos a exigir tanto el cumplimiento de la ley de ejecución penal como de la aplicación de las reglas Mandela en los centros penitenciarios, Aníbal. Claro, y en esta parte también es importante considerar que ahora con el nuevo Poder Judicial, en otras ocasiones en la revista Contralínea, le preguntamos a varios candidatos qué iba a suceder con las escuelas que tiene, por lo menos la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que hay ahí en esta institución hay una escuela judicial y a varios de ellos nos mencionaron que sí era pertinente, que sí era necesario reformar muchos de las áreas que hay en la educación para el derecho, porque hacía falta darle de nuevo esta otra lógica al derecho mexicano y sobre todo a los estudiantes de derecho en el país para ponerla a tono con la nueva fase que está viviendo México y sobre todo en la revista Contralínea hemos dado también detalle de cómo es que con el financiamiento de la iniciativa Mérida por parte de Estados Unidos llegaron incluso hasta transformar los mismos planes de estudio de las facultades de Derecho en el país. Hasta ese grado llegaron con financiamiento, pero sobre todo con esta iniciativa Mérida por parte de Estados Unidos para transformar totalmente la lógica del derecho y de la impartición de justicia en México. Y bueno, hace falta también una revisión de las actividades y de las leyes que
le dan forma a las distintas fiscalías en el país. Así que, Adrián, ese es un tema que desde luego va a ser necesario abordar y pues qué bueno que sea con la Limet para darle seguimiento a este tipo de casos. Así que, Adrián, te deseamos una excelente tarde y bueno, te agradecemos por estas Gracias. reflexiones del día de hoy. Gracias. Hasta luego.